Escuchas el Sonar Informativo con Rafa Cavada. 7:41, estamos de regreso en este Sonar Informativo. Está con nosotros Rodrigo Sandoval, que es el ex jefe de extranjería y académico de la Universidad Central. Rodrigo, feliz año nuevo, muchas gracias por estar Muchas gracias. Viernes 2 de enero a esta hora, entre dos feriados, así que imagínate. Eso Es sí verdad. que se llama nobleza. En un 2025 que ya partió movido, digamos. El mundo nunca para. A ver, la primera noticia que yo creo que vale la pena poner un ojo es que ya tenemos un 10% de nuestra población que es inmigrante. Llegamos a las cifras de Europa, de los países 11,8, había leído que era el promedio, estamos cerca. Pero para nosotros es tremendamente raro porque nuestra población inmigrante era siempre bajísima. Claro, sí. Claro, lo que identifica la situación en Chile es más bien la irrupción, lo disruptivo y lo intenso que se dio el crecimiento migratorio, sobre todo con posterioridad al 2000, Claro. con distintas oleadas. Yo diría que eso más que es decir, siempre existen motivos de atracción, digamos, pero lo que yo diría que ha pasado es que desde el 2000 hasta la fecha han bajado mucho las barreras que antes significaban una resistencia de parte de Chile hacia la migración, más que por baja de las barreras, por incentivos desde otros países a venir a Chile. Claro. Chile no era un país muy mirado, pensemos nosotros que hasta el 90 Chile era una represión, una dictadura bastante con muy mala prensa, digamos, merecida por lo demás, pero que hacía poco atractivo venir a Chile. Y ese proceso empezó a cambiar bastante en los 90, con migración peruana principalmente, y ya en el 2000 empieza a diversificarse, empieza a extenderse a lo que es Ecuador, Bolivia ya tenía, pero principalmente Ecuador, después un poquito más hacia lo que es República Dominicana, y después ya la situación de Haití, que responde a otros patrones, y hoy día a lo que es Venezuela. Sí, yo recuerdo que durante mucho tiempo parte de esa población era flotante, venía a trabajar al norte, de hecho se les daba un permiso que les permitía el libre tránsito como hasta, no sé, voy a poner un ejemplo, Tocopilla, porque trabajaban en El Arica Tacna le llamaban. Claro, trabajaban en el norte para Claro. cosas safrales, cosecha y cosas por el estilo. A ver, esa intencionalidad de que la migración sea circular siempre está en las poblaciones fronterizas. ¿Ya? Es decir, Claro. si yo, por ejemplo, en Estados Unidos existía lo que se llamaba el plan bracero. Bracero no por la brasa, sino por los brazos. ¿ya? Ya. Porque era un plan que promovía el recurso de mano de obra no calificada precisamente para las labores de temporada. Cuando se acaba el plan bracero, aumenta la migración. Claro. ¿Por qué? Porque la gente, entre la posibilidad de dejar de poder venir recurrentemente, se desespera y dice, bueno, si no me van a dejar entrar de nuevo, prefiero quedarme. Claro. Y es una cosa contraintuitiva, pero es lo que sucede. Entonces, cuando existen estos permisos de migración de ir y venir, lo que termina sucediendo es que la residencia de esas personas termina moderándose, termina bajando. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, voy cuando necesito ir y no voy a quedarme. Es bien interesante el tema de las migraciones circulares. Lo cual prueba que impedir no resuelve por sí solo el problema. Es otra, la migración está llena de cosas contraintuitivas. Efectivamente, cuando se dice que más barreras, por eso que hay que recelar mucho de las ofertas políticas que dicen que no vamos a dejar entrar a nadie, o que van a entrar solamente los que nosotros digamos. Si nosotros vemos la política de los últimos 5 o 6 años, no ha habido ningún momento en la historia de Chile en donde haya habido más resistencia y más trabas para el ingreso de personas extranjeras a Chile, y sin embargo ha sido los años en los cuales ha reventado el ingreso clandestino. Claro. Eso es evidencia, digamos. Entonces, eso habla mucho también de la distancia, una cuestión más política, pero la distancia de cómo la política interpreta ciertos fenómenos y cómo la evidencia te va demostrando que en realidad esa lectura no es la correcta. O sea, y en algunos casos es falsa desde el principio y todo el mundo lo sabe, pero lo promociona porque es un tema muy votado. Yo tengo la impresión de que la gente escucha lo que quiere escuchar y la verdad es que no busca, hace mucho rato que el debate público no está situado en un espacio en el cual la gente quiere verse persuadida o quiere abrirse a discutir los temas, sino más bien a encontrar los argumentos para reafirmar aquello que ya venían pensando cuando lo escuchan. Claro. Entonces, Se escucha selectiva. claro, es decir, a mí me pasa que hace poco estuve en el sur, en Temuco,
y quedé con bastante preocupación porque la principal fuente de información que escuché era el programa Sin Filtros. Entonces es que yo puedo entender que sea un lugar en donde tú te entretienes viendo a gente sacándose los ojos, pero cuando esa es tu fuente de información y la gente recurre y dice en su argumento que esto lo escuchó Sin Filtro y por esa razón es casi evidente, es casi a la par de lo que tú estudiaste en un paper, claro, entonces eso ya te da la impresión de que la forma en la cual la gente está digiriendo información es una actitud más bien de reafirmarse que de persuadirse. Sí. Bueno, educación gratuita. Mira, te doy un dato. Mira, si tú te fijas, los dos temas que concentran todo el debate público en materia migratoria son cómo evitar que las personas entren a Chile y cómo expulsar a las personas que ya ingresaron en forma clandestina. Y en ambos casos las aseveraciones que se hacen son erráticas cuando no falaces. Y aunque no lo fueran, si tú te fijas en términos de contención, de evitar que las personas vengan a Chile, Chile tiene limitaciones. La frontera que nosotros compartimos con Bolivia es una frontera que es equivalente poquito menos de lo que es toda la altura de España, casi lo que es la altura de Portugal y muy superior a lo que es toda la altura de Ecuador, 600 y tantos kilómetros, distancia de aquí a Temuco, para hacernos una idea. Entonces, obviamente hay limitaciones y sobre todo con las características que tiene eso, es difícil impedir que las personas ingresen. Entonces, tú tienes que racionalizar tus recursos de control. Pero tú siempre vas a tener un borde ahí de personas que ingresan. Y en términos de las expulsiones, yo hace mucho rato que vengo transmitiendo este dato de que si nosotros expulsamos a las 182.000 personas que se empadronaron, que todas ellas son personas que ingresaron en forma clandestina, pero que según el discurso de cierto sector deberían ser expulsadas, nos vamos a demorar 257 años en hacerlo si los echamos a un vuelo por mes. Y no alcanzamos a tener un vuelo por mes en todo el tiempo que llevamos. Un vuelo charter por mes. Que no podemos hacerlo porque Venezuela se niega a recibir. Es decir, aunque lo pudieran, aunque lo revisaran, aunque nos recibieran un vuelo por mes, que jamás hemos podido tener esa estadística, 257 años. Entonces, ¿por qué te digo estos dos puntos? Porque precisamente los dos puntos que concentran hoy día toda la discusión migratoria son los dos puntos en los que menos control tiene el Estado. 250, quiero guardar ese dato para cuando escuches eso. No, un vuelo por mes. Un vuelo por mes te demoras 257 años en expulsar a todos, a razón de 60 personas por avión. Ya, pero entonces vamos a hacer las matemáticas completas. 257, pongamos, fueron 5 vuelos por mes, serán igual 50 años. Son 53 años, sí, un vuelo por semana, 53 años. No, yo me dediqué, ahora ya solamente digo los 257, pero antes obligaba al periodista a escucharme las dos comparaciones y te demostraba vuelo un día por medio, nos demoramos 17 años. En un vuelo, eso no día por medio, 17 años. Vuelo una vez por semana, 53 años, y vuelo una vez por mes, 257 años. ¿Ya? Entonces, lo que yo planteo, y lo preocupante es que precisamente los temas urgentes en materia migratoria, yo le preguntaría a las personas, ¿qué es lo que hoy día a usted le afecta de la migración? ¿La cantidad o la forma en que están impactando en el territorio? Y ahí es donde no existe pero ningún debate, nada. A mí me sorprende eso, porque los temas hoy día que están siendo urgentes en materia migratoria son los temas que están pasando en el territorio. Por ejemplo, la dinámica del acceso a servicios sociales. Salud y educación. Claro, ¿es cierto que los migrantes están quitándole cupos a los nacionales en materia de acceso a servicios? No. Lo que sucede es que hay un problema con la planificación de eso, porque el Estado no cuenta con la información necesaria para saber dónde el migrante va a recurrir a esos servicios. Y como no tiene con esa información, concurren en la demanda de servicios, aparece distinta la información con la que puede planificarse el Estado de la información que finalmente significa el que me demanda. Por eso que llama la atención que cuando la semana pasada el gobierno, yo soy de los desencantados con el gobierno, pero desde que llegó el subsecretario o viceministro o subministro o preministro Cordero, como le quieran llamar, la verdad es que ha habido bastante racionalidad y bastante inteligencia en las decisiones y bastante coraje en las decisiones que se han tomado en materia migratoria. Una cuestión incluso muy lejana a lo que es la conveniencia del propio subsecretario o viceministro, porque este caballero se está yendo y está apostando por una regularización masiva que tiene toda la pertinencia técnica, pero que para él le va a significar puro costo político. Entonces, pues yo por eso me dedicaba a defender, porque es muy extraño el coraje en política. Entonces, lo que quiero decir es, cuando el subsecretario dice que quiere regularizar a las personas, o cuando el subsecretario informa en la semana pasada, entregan el dato de población, de estimación de residentes, en donde por primera vez se incorpora un dato cierto de población en situación irregular,
resulta que la oposición se queja y dice que con eso se está normalizando la irregularidad. Entonces lo que yo entiendo, contrario censo, entonces lo que quieren es no saber cuántas personas tenemos en cada territorio, no saber cuántos servicios se van a demandar, no saber cuántas prestaciones hospitalarias o de salud se van a requerir. Entonces al final parece una estrategia, yo no sé quién hace la minuta, digamos, pero ahí parece una estrategia de desordenar esto para que siga siendo un problema y para que para que pueda servir en la próxima elección presidencial. Porque yo no entiendo, de verdad, es cosa de ver. Me llamó la atención la semana pasada justamente, el Mercurio salía con unas opiniones, no del Mercurio, sino de actores, que decían efectivamente como que estaban molestos de que se hubiese incluido la población en situación irregular en la estimación de residentes. Que es, pero es absolutamente lo contrario a toda la lógica que te dice, entonces no se logra entender. No, tenemos que saber la verdad, tenemos que mentirnos. Exactamente, claro. No, porque sirve el desorden. Claro. Entonces, vuelvo al punto. Yo creo que lo que aquí falta es precisamente conversar cuáles son los desafíos que significa el ya tener a esta cantidad de personas. Tú me hablas de más de un 10%, yo creo que un poco más. Lo vamos a saber en el censo. Pero ya tener esa cantidad de personas demanda de todos nosotros y de muchas instituciones cambios que todavía no están sucediendo. Por ejemplo, competencias a las municipalidades en materia migratoria. Ya. Porque un alcalde no te puede decir que yo necesito tantos profesionales de tal área, tantas experticias en esta otra, tantas personas de estas características o tanta cantidad de población para determinados fines de mi comuna, y yo le puedo asignar a eso una ventaja en términos de un permiso de residencia, por ejemplo. Segundo, los alcaldes son los que administran el territorio. Y la pregunta es cuántas competencias en materia de gestión migratoria tienen quienes de verdad están viviendo ese tema de la convivencia. He entrevistado a Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central, innumerables veces, y él me narra cada vez que hablamos de esto, del impacto que tuvo esta serie de megatorres, los así llamados guetos verticales, Sí. que en muy pocas cuadras concentraron una enorme población, la gran mayoría, sino una enorme mayoría, migrantes. Sí. Y que me dice, él siempre me da el mismo ejemplo, me llegaron tantas mil personas a vivir en estas 7 cuadras. Yo tengo los mismos CEFAM, la misma comisaría, Exactamente. no tengo comisaría de la PDI, cuartel de la PDI, no tengo hospital, y tengo los mismos recursos que tenía cuando no tenía esto. Y ahí está el tema, por ejemplo, de la regularización de esas personas. Yo le preguntaría, la otra vez estuvimos en contacto en televisión con el alcalde y hablábamos, por ejemplo, sobre el tema de las viviendas. Primera pregunta, ¿vamos a seguir con la idea de que toda vivienda necesariamente es una casa para cada familia? No existe, es decir, ¿cuándo vamos a regular, por ejemplo, el arriendo de habitaciones? Claro. Es decir, esa es una realidad que hace mucho tiempo existe. Es decir, nosotros estudiamos en la universidad, nuestros compañeros, los que no eran de la ciudad, vivían en piezas, ¿no? Bueno, esa es una realidad económica que existe hace mucho rato. Y las personas que vienen de tránsito tampoco aspiran a tener una vivienda. Entonces, la solución de la vivienda no necesariamente significa casa propia, sino que a veces significa regular un mercado que es distinto. Claro. Bueno, y ahí hay un tema. Pero respecto a lo que tú dices de Estación Central, la pregunta que yo me haría es, de esas personas que se encuentran ahí y que demandan servicios, que demandan escuelas, que demandan salud, ¿cuántas de esas personas están en situación regular? La verdad es que no tantas como quisiéramos. La pregunta es, ¿esas personas no están trabajando? Claro que están trabajando. Están trabajando en la economía informal, que es el cáncer de las economías. Y que es un problema que viene creciendo aquí desde el COVID en adelante. Sí. Digamos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, volvemos a la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir haciendo como que no existen? ¿O tenemos que reconocer que esas personas no se van a poder ir porque no tenemos 257 años para sacarlas a todas? Entonces hay que incorporarlas a la regularidad para que puedan contribuir al financiamiento de esos bienes y servicios que en toda la evidencia, en todo el mundo, te demuestran de que los migrantes contribuyen, cuando los dejas trabajar regularmente, contribuyen mucho más a financiar los bienes y servicios de los cuales reclaman del Estado que el costo que ellos tienen. Es decir, para el Estado gana dinero cuando deja que los migrantes trabajen. Y lo regulariza para saber dónde viven, quiénes son, qué competencias tienen, qué necesitan, dónde lo Y necesitan. los incorporas a la regularidad. Claro. En realidad también los reconoces como actores sociales, porque el problema que tienes hoy día es que también los marginalizas. Entonces, claro, evidentemente hay un tema de convivencia, hay un tema de ruidos, hay un tema, pero ese tema no lo vas a resolver nunca si los mantienes al margen del Estado. Pero sí, es que es una cuestión de perogrullo. Yo lo que vengo diciendo hace mucho rato es que uno lo que observa es que nosotros en temas de marginalización estamos haciendo en 10 años todo lo que le tomó 60 años a Francia hacer. Es decir, cuando uno ve hoy día en la situación de las segundas generaciones de migrantes,
cuando ve el problema de exclusión, de desagregación que tiene el entorno social en Francia. Sí. Y que se Tiene un origina- nombre la periferia francesa. Sí, sí, claro, sí. Y yo, de hecho, yo la última vez que estuve me quedé como en los distritos de afuera y evidentemente son unos edificios monstruosos. De hecho, era cuando se filmó los Juegos del Hambre, ¿no? Y es un edificio monumental, pero que está lleno de migrantes. Y yo conversaba con algunos y evidentemente había una dinámica de que esos eran los lugares que eran las viviendas sociales de estos años donde se van incluyendo, pero no tienen integración respecto al resto de la ciudad. Claro, hoy día ya les están dando servicios. Bajos de Mena por 1000, digamos. Pero por supuesto, entonces la pregunta que yo tengo es, claro, los migrantes parecen marginalizados, sí, pero vamos precisamente, como tú dices, abajo de Mena, y las dinámicas sociales que se pueden dar allá tampoco le van a hacer sentido a la gente que está opinando acá. Lo que pasa es que los tenemos aquí en el centro, digamos. Entonces, las dinámicas de marginalización no tienen que ver con el origen social, sino que tienen que ver con las condiciones de exclusión que las sociedades le dan a ciertas personas. Entonces, no es igual migrante que marginalizado, Claro. que incivilizado. No necesariamente, ¿no? No, y veamos también cómo los chilenos afuera son recibidos. Nosotros ayer nos acordamos con mi mujer que estuvimos viviendo en España unos años y nosotros también escuchamos música más fuerte que el resto del asunto y seguramente deben haber dicho, mira, estos tipos que no incivilizados. Claro, efectivamente hay distintas distancias, pero esa discusión, ese procesamiento, esa amalgama que hay que tener respecto de las personas que tienen culturas distintas y que provienen de lugares distintos y que impactan mal o bien en esto, es una discusión que hay que tener, pero en la regularidad, en la civilidad, en el reconocimiento que son personas que se van a quedar y que además, con esto termino este punto, es cierto que un migrante cuando llega es un objeto de control, de desconfianza, que tiene que estar mirado por el Estado desde el punto de vista de la extranjería. Es cierto. Pero también es cierto que si ese migrante finalmente se queda acá, es un germen de chileno. Él o su siguiente generación. Entonces, las condiciones de exclusión que nosotros le apliquemos a esos extranjeros son condiciones que vamos a terminar pagando en términos de exclusión social a largo plazo. Claro. Entonces, las revueltas de París. Y no nos extrañemos que haya bandas de haitianos, de dominicanos, de venezolanos, porque si hoy día en el colegio no tenemos, y este es el gran desafío, por ejemplo, en las universidades, no tenemos profesores a los cuales en el pregrado se les capacita a gestionar contextos multiculturales. Entonces no nos extrañemos entonces que esos niños que hoy día en el colegio están siendo excluidos, cuando tengan 14, 15 años, no tengan una sensación de pertenencia al entorno, a la sociedad chilena como para sentirse obligados a responder a ciertos códigos sociales, ¿no? Claro, tengan más afinidad con los grupos narcos que con sus... Ahora, una pregunta que yo sé que estoy pasando el tiempo, pero la quiero hacer igual. Tenemos estos 182.000 que se empadronaron. ¿Qué pasa con los otros? ¿Cuántos son? Más o menos. Por lo menos estamos hablando, según las cifras que se están dando, los empadronados llegaron hasta el 31 de mayo del año pasado. Ya el año pasado ingresaron en forma clandestina, se habla de 20 y tantos mil en el mejor de los casos. Yo creo que son más porque hay un desincentivo por las señales que el propio Estado hizo durante el año pasado, antes de Cordero, y que hacen que las personas ya no se denuncien. Por lo tanto, es probable que haya una cifra negra ahí. Y este año ya estamos hablando de 20.000 y tanto. Es decir, ya hay 40.000 personas que se quedaron fuera si es que regularizamos a esos que están allá. Ahora, por un tema de política, yo creo que es recomendable no regularizar a los que ingresaron el día de ayer, digamos, claro, porque ahí sí se produce el famoso efecto llamada, que no es cierto en los otros casos. Pero evidentemente lo que hay que hacer, creo yo, aquí es donde Twitter me sacan la mugre, pero hay que crear sistemas regulares de regularización. En España, tú estás 2 o 3 años con independencia de cómo ingresaste, pero si tú después de 2 o 3 años le demuestras al Estado que tienes un trabajo, que tienes un arraigo, claro, es porque que no puedes uno paga arriendo, paga impuestos. Claro, exactamente, ya. Y que tienes un arraigo, tienes arriendo y no tienes antecedentes penales, y tú estuviste 3 años así, tú le ganaste al sistema, tú le reconoces al sistema que no te dio visa hace 3 años o que no te aceptó, que tú dijiste, ustedes me debieron haber aceptado porque yo era un personaje que me podía haber integrado. Yo pasé la prueba. Claro, y esas personas requieren ahí reciben lo que se llama la visa por arraigo. En España existe. En Europa en general existen mecanismos de regularización como lo existen en cualquier sistema regulatorio. En la ley del mono, en materia urbanística, en materia tributaria de las condonaciones. Entonces, siempre existe un sistema para poder regularizar a las personas que no cumplieron la ley en el momento cuando el tiempo consolida esas situaciones jurídicas.
Entonces, bueno, eso, ¿para qué vamos a seguir con esto? Me voy a quedar con el argumento, Rodrigo. ¿Por qué en materia impositiva si hay condonaciones y en materia de inmigración no hay regularizaciones? Claro. Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería, académico de la Universidad Central y como ustedes acaban de escuchar, un hombre que de verdad sabe de lo que está hablando. Porque cree que sabe. No, pero alguien que puede entregar data es alguien que sabe. Muchísimas gracias por haber Muchas venido gracias, tan Rafael. temprano Siempre y un gusto. que sea un gran año para ti. Muchas gracias, así espero. El día comienza al ritmo del sonar informativo en el 105.3 y sonarfm.cl. Ahora la calidad de la fibra Entel llega a más lugares, conecta con la fibra de los chilenos, esa que nos hace únicos. Contrata planes desde 14.990 pesos en Entel y en tiendas. Revisa la disponibilidad en tu hogar. Entel, contigo en todas. 8:02, nos vamos a la pausa y regresamos en este sonar informativo.